que sea Dios, ¿verdad?, respaldando su salida y su caminar, su entrada, porque todo es para que Dios sea glorificado, para que Dios se glorifique en medio de la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio. Gloria a Dios. En esta hora vamos a postrarnos sobre nuestros pies para estar presentando pues el mensaje de esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, Señor, primeramente te doy gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, en tu altar, Padre, compartiendo, Señor, tus sagradas palabras, Señor, tus sagradas escrituras, Señor. Que seas tú, Señor, poniéndome, Señor, mis labios como carbón encendido, como siempre te he dicho, Padre, para que seas en medio, Señor, en medio de nosotros, Padre. Que seas tu Espíritu de Dios el invitado de honor en esta hora. Que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Que seas tú, Señor, dirigiendo, Señor, las palabras que han de ser, Señor, soltadas, mencionadas, Señor, por tu humilde, Señor, servidor, Padre, librándome, Señor, de decir una palabra que no venga de parte tuya, Señor, de toda emoción, toda palabra, Señor, que no sea permitida, Señor, para tu pueblo, Padre. Líbrame, enmudece mis labios, Señor, si así fuese, Padre. Te lo pido, Señor, tu respaldo, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo atamos y reprendemos, Señor, toda hueste de maldad, Señor, que se mueve, Señor, en los lugares celestes, Padre. Que seas tú, Señor, quebrantando, Señor, haciendo inoperante toda obra del maligno, Señor, para que tu gloria pueda ser manifiesta en este lugar, Padre, y para que tu gloria, Señor, nadie se la robe, Señor, sino es tuya, Padre. A ti te pertenece, Padre. Que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestros corazones, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Y como siempre te he dicho, tú empiezas ministrando mi vida y posteriormente me haces, Padre, decir, Señor, de parte tuya lo que tú tienes, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sea tu nombre glorificado en esta mañana. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. La palabra que se ha de compartir en esta hora lleva por título: rompiendo cadenas de aflicciones. Gloria a Dios. Rompiendo cadenas de aflicciones. En nuestra vida puede haber muchas cadenas las cuales no nos permiten, ¿verdad?, caminar con libertad. Podemos tener un sinnúmero de cadenas, aún siendo nosotros servidores, seguidores de Cristo. Lamentablemente, cuando nosotros le permitimos esas cadenas que envuelvan nuestro cuerpo, nuestra mente, le estamos dando al enemigo una puerta y le estamos dejando que penetre, a veces de manera sutil, a veces de manera áspera, pero nosotros somos encargados de que esa puerta sea abierta. ¿A través de qué? A través de nuestra manera de actuar, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos. Esa es la manera como nosotros empezamos a encadenarnos consigo mismo. Y no solamente
tus cadenas te afectan en lo personal, sino esas cadenas las vas tú compartiendo junto con las demás personas que giran a tu alrededor, llámese familia, amigos, incluso el propio cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte que en esta hora, aquel que puede romper las cadenas se llama Cristo. Amén, gloria a Dios. Él es el encargado por excelencia para que esas cadenas, las cuales te están oprimiendo, que no te están permitiendo avanzar, que no te permiten tener un pensamiento cuerdo, un pensamiento de bien, o que batallas en tus pensamientos, batallas en la humillación, batallas para tener esa relación con el Padre, batallas en la oración, batallas en ofrecer un ayuno. Es porque tenemos ataduras en nuestra alma, en nuestros pensamientos, que no nos permiten que la oración sea y que llegue directamente al trono celestial, directamente hasta el tercer cielo. La palabra nos habla de 3 cielos, de cielos. Primero, que es el físico, el que estamos viendo, ¿verdad? Segundo cielo, donde se mueven las huestes de maldad. Y el tercero, donde está postrado nuestro Señor. Oraciones en las cuales en algún momento les he comentado que no salen siquiera del techo de este lugar, no trascienden. ¿Por qué? Porque son oraciones que ya han sido a veces contaminadas. Son oraciones que no han salido desde lo profundo de nuestro corazón y que realmente sabemos que Dios conoce nuestra necesidad, nuestras peticiones. Antes que nosotros siquiera pudiéramos nosotros señalárselas al Señor, dice la palabra que Dios ya conoce qué es lo que le vamos nosotros a pedir. Pero muchas veces también esas oraciones se ven interrumpidas. Interrumpidas, y no porque no tengan el poder o la facultad de traspasar el primero o segundo cielo, sino que esos ángeles que moran en esas regiones celestes, como dice la palabra, son encargadas de que esas huestes de maldad las detengan y no puedan llegar ante la presencia del Señor. Y eso me recuerda, aleluya, una cita de la Escritura. Gloria a su bendito nombre, donde el ángel retuvo las oraciones de Daniel. Dice que la palabra que durante 21 días estuvo batallando el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque esas peticiones de Daniel tenían un propósito de subir ante la presencia de Dios, pero había un obstáculo en esas regiones celestes donde no les permitía que fuesen llegar ante la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús rompiendo las cadenas, aleluya. Amén, gloria a Dios, gracias. Las cadenas de temor no son tal vez unas cadenas físicas que tú van a ser manifiestas, que vas a ver, pero todos ustedes saben que se refiere a lo espiritual. Las cadenas de miedo, las cadenas de incertidumbre, las cadenas de temor, las cadenas de amargura, de soledad, las cadenas, aleluya, que viene el enemigo a través de la depresión,
a través de los malos pensamientos, a través de que te pone aquella voz sutil a tu oído donde te dice: ¿dónde está tu Dios? Ay, santo, aleluya. ¿Dónde está en quien has creído? ¿Dónde está aquel que dice que prometió que va a estar contigo? ¿Dónde está el que te dijo que te iba a sanar? Mira cómo te encuentras. Mira cómo te tengo en esa aflicción. Cuando nosotros permitimos al enemigo a tomar esa autoridad sobre nosotros, le estamos dando un derecho legal para que el enemigo venga y atormente principalmente tus pensamientos. Porque si él se hace cargo de tu pensamiento, por ende se va a encargar de que llegue a tu corazón y pueda causar un daño terrible. Santo, alma mía, adora a Dios. De tal manera que tú puedas perder la fe, que tú puedas perder el ánimo, las ganas de seguir adelante, de dejar el arado, de voltear hacia atrás. La lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra. No es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes celestiales que moran en las regiones. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a ir a Efesios, donde Dios nos habla acerca de la armadura. La armadura que nosotros tenemos que tener, la que tenemos que portar. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Gloria a Dios. la armadura de Dios. Amén. Gracias, Señor. Y hablando aquí, el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, aleluya, que tenemos nosotros que tomar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha proporcionado, para contrarrestar todo ataque del enemigo. Aquí está. Dios nos la ha facilitado de tal manera que tú solamente tienes que vestirte con esa armadura, empaparte con esa sangre del Cordero, creerle que Dios lo va a hacer, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Es decir, que cuando viene la prueba, cuando se viene la dificultad, cuando vienen los malos pensamientos, cuando viene el desánimo, tú tienes que estar preparado y decir: no, esto es parte de mi proceso. No debe de existir una condenación que tú puedas decir: esto me está pasando porque tal vez le estoy fallando al Señor. No, si tú estás consciente y estás convencida, estás convencido, aleluya, que tu caminar, aleluya, ante los ojos del Señor ha sido con temor y temblor. Tú tienes que tener la seguridad, aleluya, que estás agradando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que no venga el adversario a decirte lo contrario sobre tu condición. Porque dice la palabra que Él es el padre de la mentira. Desde el inicio de su creación, sabemos que Él se rebeló en contra de Dios.
No solamente, aleluya, dice la palabra, no solamente Él se reveló, sino que juntamente con Él se trajo la tercera parte de los ángeles Bendito Dios. que fueron echados a la tierra. Pues desde entonces la maldad, aleluya, ha estado imperando en este mundo. Gloria a su bendito nombre. En el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, que no solamente nosotros como cristianos vamos a estar de gloria en gloria, de victoria en victoria. También tenemos que pasar la prueba, la tribulación, el azote, las tormentas. Pero para eso tenemos que equiparnos con esta armadura que Dios nos proporciona. Para estar firme, dice su palabra, en el tiempo difícil, en este tiempo. Estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Ay, santo. En el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo principal. Esto es nuestro alimento principal, la palabra de Dios. Es el que va a romper toda aflicción, el que va a romper toda cadena, toda atadura en tu vida. Gloria a Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Sabemos que todos estamos pasando diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, situaciones que vienen de manera a veces imprevista a nuestras vidas y vienen y nos atacan, pero que tenemos que nosotros afrontarlas Así es, santo. con firmeza, como dice la palabra, con la frente en alto, Gloria a Dios, aleluya. porque Dios nos va a dar la victoria. Solamente tenemos que confiar, saber, aleluya, que aquel que nos llamó es el que nos va a respaldar, es el que sabe qué es lo que nos conviene. Y son cosas buenas, dice la palabra, son cosas de bien y no de mal. Así es. Así que si estás pasando por una prueba, por una dificultad, por más difícil que parezca, solamente ten confianza y ruega al Señor, aleluya, que en su infinita misericordia y bondad, aleluya, Él tiene siempre una respuesta determinante, una respuesta firme, una respuesta, aleluya, que te va a dejar con una paz en tu corazón y que vas a decir, pase lo que pase, yo no me muevo de aquí. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. El apóstol Pablo decía, si el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así tenemos nosotros que vivir. ¿Por qué temer a la muerte? A veces uno decimos, como cristianos. Yo he escuchado gente que le tienen temor a la muerte, siendo que ya tenemos nosotros, aleluya, garantizada, aleluya, esa promesa de salvación, de vida eterna. Cuando nosotros estamos convencidos, aleluya, que estamos caminando bajo los preceptos divinos del Señor y bajo la voluntad y obediencia, no tenemos que tener ningún temor, Gloria a Dios. aún pasase lo peor. Refiriéndose a una noticia
aleluya, que tal vez pudiera impactar a muchos, al pueblo, a familiares, a la iglesia. Aún así Dios tiene todo bajo control. Y Él sabe lo que le conviene a cada quien. Amén, así es. Lo que sí te puedo decir, aleluya, que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Gracias, Dios. Y si Dios ya habló a tu vida y si Dios ya te dijo algo, Él lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a cumplir solamente. Afiánzate, afírmate, cree en Él, que todo obra para bien. La oración es poderosa. Amén, así es, aleluya. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. La oración del justo, y aquí habemos más de 3. Gloria a Dios, aleluya, gracias. Pues esa misma oración de ese justo es la que tenemos que poner, aleluya, ante el trono celestial, aleluya, para que se vaya directamente y pueda obrar, aleluya, de una manera especial en la vida de nuestra pastora. Yo no tengo ni la menor duda, aleluya, que Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Dios la va a sorprender. Hay un propósito en todo esto. Dios nos va a sorprender en lo personal. Gloria a Dios, aleluya. Porque las bendiciones, aleluya, vienen una tras otra. Así como las pruebas a veces se deslumbran, aleluya. Le pasa a uno, le pasa al otro, y pareciese que todo el mundo está pasando, aleluya, por las mismas situaciones. Siendo que cada quien con diferentes procesos, aleluya, Dios lo ha estado pasando para que pueda aprender. Porque Dios no te va a dar nada que tú no puedas sobrellevar, ninguna carga que tú no puedas sobrellevar, no te la va a dar. Porque si Dios lo permite, porque sabe que tú tienes, aleluya, la fortaleza para seguir adelante. Amén, aleluya. Porque entre más prueba, aleluya, es más grande la victoria. Entre más grande, entre más difícil sea el desierto, aleluya, más allá, aleluya, más allá, aleluya, más allá de la brecha, más allá, aleluya, de la milla. Sabemos que Dios nos tiene preparado, aleluya, no solamente el agua disponible, sino un manantial de agua viva. De agua viva, aleluya, el cual vas a poder tú disponer, que vas a poder tú beber, que vas a poder tú saciar esa sed, y que vas a decir, heme aquí, Señor, hasta aquí tú has sido bueno conmigo. Pase lo que pase, tenemos que levantar las manos. Tenemos que decir, Señor, si tú lo estás permitiendo, Señor, es porque algo grande viene. Amén, aleluya. Yo estoy aquí firme, confiando, aleluya, que lo mejor está por venir. Amén. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Y así fuese, aleluya, la noticia, aleluya, que pudiera impactar en mi vida, aleluya. Yo estoy confiada, aleluya, porque yo ya tengo una morada contigo. Porque ya tengo garantizada mi vida a tu lado. Gloria a Dios. Porque tú así lo has dicho, tú así lo has prometido. Que voy a estar juntamente contigo. Ay, qué lindo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Agárrate de las promesas. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Agárrate de la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. A veces las cosas suceden, aleluya, siempre. Más bien suceden para que su nombre sea glorificado, sea exaltado. Para que tú seas testimonio puro de lo que está haciendo Dios en tu vida. Porque seguramente, aleluya, tú vas a hacer esa voz en el desierto para aquellas personas de las cuales están pasando por alguna dificultad. Tú vas a tener la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, para que tú puedas levantar a aquella persona que está pasando por esa dificultad.
todo obra para bien. Y ese mismo testimonio, ese testimonio de vida, esa sanidad que el Señor pueda traer a tu cuerpo, a tu alma, a tu ser, ese mismo testimonio va a servir para que tú puedas levantar, aleluya, al caído, para que tú puedas levantar y traer, aleluya, al redil aquel que se estaba desanimando, aquel también que está pasando por algo parecido, pero ahí vas a estar tú para decir: no, heme aquí, mira, esto no es nada, aleluya, porque Dios también ya me pasó por ese desierto. Gracias, Señor. Y vas a tener la palabra precisa para decírsela y enmarcarle: Dios está contigo. Aleluya. Dios es bueno contigo, es bueno conmigo. Porque nada es obra de la casualidad. Porque si tú estás frente a alguien, aleluya, y Dios te permite que tu corazón salga y que fluya esa palabra, es porque Dios tiene un propósito para esa persona. Es porque Dios ya te pasó por el fuego. Es porque Dios ya te dio la enseñanza, el aprendizaje, lo cual tú tenías, aleluya, que agarrar de ese caminar, de ese proceso. Dios es bueno, aleluya. Dios es bueno, dice la palabra, aleluya, en el libro de Éxodo, que había un pueblo, aleluya, cansado de la esclavitud, cansado de la incertidumbre, cansado de los trabajos arduos, de las injusticias. Un pueblo, aleluya, que estaba sujeto a aquel rey, a aquel faraón. Estamos hablando, aleluya, del pueblo amado de Israel. Aquel pueblo que, aleluya, que el cual le había dado una promesa al padre de la fe, a Abraham, que iba a multiplicarlo, iba a ser grande y numeroso como la arena, como los granos de la arena del mar. Santo, alma mía, adora a Dios. Pero resulta que aquel pueblo se había visto sometido bajo 4 largos siglos, más de 400 años, sumidos, aleluya, en la esclavitud en Egipto. Pero Dios no se olvidó de esa promesa. Qué lindo Dios. Dios no se olvidó de esa promesa. Y dice la palabra que Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice la palabra: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hubiera parecido, aleluya, que más de 400 años era una eternidad, sin que no pudieran tener una respuesta, y estando bajo el yugo de Egipto. Aquel pueblo que tenía promesas, pero dice que un día Dios se acordó de las promesas, del pacto que había hecho con Abraham y con su hijo, Gloria a Dios. con Jacob, con Isaac. Y él vino y se presentó. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, o sea, el faraón, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Es decir, aleluya, que ellos oraban, gemían. ¿Por qué? Porque ya no soportaban ese tiempo de esclavitud, ese tiempo de servidumbre, de estar sirviéndoles nada más como esclavo, aleluya, a los egipcios, y donde no tenían más libertad, sino solamente el derecho de sobrevivir y comer y seguir trabajando. Pareciera que ya no había más esperanza para aquel pueblo, pero dice la palabra que se acordó Dios. Se acordó Dios del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo tuvo que humillarse, tuvo que reconocer
que existía un poderoso, Aleluya. que existía un Dios de promesas. Amén. Aleluya. ¿Cuántas generaciones no pasaron? Aleluya. Y pareciera que nosotros pasan a veces semanas, pasan 2 o 3 meses y ya nos estamos desesperando y estamos diciendo, oye, pero pues ya está tardando mucho. Si Dios me prometió esto, me prometió lo otro, yo no aguanto este caminar por este desierto donde apenas, aleluya, te has permitido, simbólicamente vas saliendo de aquel lugar. Y donde ya estás queriendo tirar la toalla y decirle al Señor, aleluya, esto es fuerte, esto me duele. Donde aquel pueblo duró más de 400 años. Pero un día gimió y esas oraciones fueron escuchadas. Bendito Dios. Asimismo nosotros, aleluya, la oración que le dediquemos a Dios, que le demos al Señor, que sea una oración de nuestro corazón, que no sea una oración, aleluya, condicional, porque no somos nadie para ponerle condiciones a Dios. No somos nada. Todo lo que somos se lo debemos a Dios, a Él. Todo se lo debemos a Él. Aquel pueblo siendo sumidos, aleluya, en aquella condición de esclavitud, aleluya, en la explotación, aleluya, que los hacían hacer y trabajar jornadas amplias, que ellos construían, que no recibían un salario, un pago. Aquel pueblo un día se cansó de tanta esclavitud. Y se acordaron cuando que un día dice la palabra que aquel rey murió. Y gimieron a Dios. Yo no sé si tú estás esperando que se muera el rey o que se muera el presidente de la nación. Aleluya, para poder gemir al Señor. Para poder decirle, Señor, heme aquí, Señor. Mira mi condición. Mira mi posición. Acuérdate de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déjame decirte que Dios convierte tu desierto en un estanque de agua viva. Si tú se lo permites. Ese desierto Dios lo convierte en manantial. Pero del desierto, aleluya, tú tienes que pasarlo. Tú tienes que cruzar el río del Jordán para que puedas llegar a la tierra prometida. Tenemos que pagar un precio. Siempre les he dicho, aleluya, que tenemos que vivir la palabra, que tenemos que vivir el evangelio, que tenemos que dar las buenas nuevas de salvación para el mundo, porque todavía hay muchas almas que necesitan de Cristo, que necesitan de Él, así como un día Dios nos permitió a nosotros que fuésemos redimidos, que fuésemos alcanzados por su infinita misericordia. Así mismo Dios te tiene, aleluya, como un puente, te tiene como saeta, como atalaya, para que tú vayas y prediques su palabra, para que no estés encerrado nada más en 4 paredes y diciendo yo estoy cumpliendo con el Señor porque me estoy congregando. Es necesario que tú le hables a las almas, que tú cumplas con tu llamado, que tú cumplas, que no quede de ti. Yo les hablo, yo los invito a la iglesia, yo les invito siempre, que no quede de ti. Ya ellos tendrán su recompensa, pero tú ya tienes la tuya. Que no venga un día, aleluya, el Señor y nos haga ante el trono celestial, aleluya, que podamos comparecer y decir qué has hecho con tus talentos, qué has hecho con lo que te he dado. Si te di estos dones,
te di el don de la predicación, te di el don, aleluya, para que tú le hablaras a las almas. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Si te di autoridad para hollar serpientes, si te di autoridad, aleluya, para que sacaras de la cautividad, aleluya, a aquel que andaba en penumbra, que andaba en tinieblas. Te di autoridad, aleluya, sobre los enfermos para que oraras y pusieras manos y que ellos sanarían. Te di autoridad, aleluya, para que lo hicieses en mi nombre. Y tal vez te diga el Señor, y si lo hiciste en mi nombre, pero lo hiciste mal. Lo hiciste con un corazón vanaglorioso, con un corazón de orgullo. Quisiste el reconocimiento del hombre antes que el reconocimiento mío. Quisiste llevarte la gloria tú mismo antes de darme la gloria a mí. Santo, mi alma te adora. Por cuanto, aleluya, heme aquí, no os conocí. Uy, santo, mi alma te adora. Qué triste. Qué triste que podamos ser comparecidos de esa manera. Dice la palabra que un día estábamos presos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no conocíamos de Dios. Un día estuvimos con esas cadenas que nos aprisionaban, esas cadenas de orgullo, esas cadenas de amargura, esas cadenas de falta de perdón, que no nos permitían avanzar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Vino y pagó por esas cuentas, las cuentas de nosotros, las cuentas tuyas. Nos redimió de toda falta, nos perdonó y fuimos hechos nuevas criaturas. Y fuimos llamados, lo más importante, fuimos llamados hijos de Dios. Ya en este momento Dios nos está dando un reconocimiento de que somos sus hijos. Ya no somos cualquier persona. Ya no somos como el mundo. Ya no somos como el ladrón, como el impío. Ya somos llamados, somos reconocidos como hijos de Dios auténticos. ¿Y cuál es entonces nuestra obligación? Pues es llevar con la frente en alto las sagradas escrituras sin quitarle ni ponerle, con la sana interpretación de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Romanos 8:37 que en Cristo somos más que vencedores. Los creyentes, nosotros los que hemos creído, los que hemos decidido seguir a Cristo, los que hemos decidido, aleluya, ser también merecedores de la gloria. Los que hemos decidido apartarnos de este mundo. Su palabra que somos del mundo, estamos en el mundo, mas no somos de él. Nuestra misión es caminar sobre ese mundo indiferente, sobre ese mundo que te critica, sobre ese mundo que te levanta falso testimonio, sobre ese mundo cruel, traicionero. Sobre ese mundo tenemos que avanzar, porque es nuestra labor, nuestra responsabilidad, que vamos a estar, aleluya,
brincando obstáculos, sí, porque no es fácil. Porque si fuese fácil, todos fueran convertidos. Pero muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. Porque dura es la palabra. Muchos no van a poder sobrellevarla, aún habiendo conocido la verdad. Y decidiste tirar atrás y decidiste soltar el arado. Bendito Dios, aleluya. Espero que te sobre el tiempo y que la muerte no te sorprenda y que un día el Señor te traiga juicio por lo que hiciste o dejaste de hacer. Porque todos vamos a comparecer ante el juicio tribunal, ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer un día. Hayan sido nuestras obras buenas o malas. Hay de dos sopas. Buenas o malas. Porque allá dice la palabra que hay un libro de las memorias, de los registros, donde está cada uno de nuestras acciones. Santo, aleluya. Así es. Cada uno de nuestros actos. Ahí está. Aunque pareciese insignificante, pero tal vez fue un gesto que no venía de Dios. Y ese si tú no lo reconociste en el caminar, ese ahí está guardado. Ay, santo. Ahí va a estar guardado. Bueno o malo. Es como si fuera una bitácora, un récord de nuestra propia vida. Donde yo quisiera tener ese libro, pero un libro que me enmarcara, aleluya, las cosas que yo estoy haciendo para con el Padre, el sacrificio, el esfuerzo, el tomar la cruz día con día, siguiéndole a Cristo. Que tuvieran enmarcado, aleluya, las traiciones, que tuvieran enmarcado la indiferencia, que tuviera todo ahí, no importa. ¿Qué más podemos nosotros sufrir aquí en tierra? Nada va a ser comparado, aleluya, con el tormento que nos espera, aleluya. Aquel que no quiso reivindicarse, que no quiso enderezar su camino. Nada va a ser comparado con el infierno, donde dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes, donde ya no va a haber ni momento ni tiempo para lamentarte, porque va a ser demasiado tarde. El tiempo lo tenemos ahorita. Amén, las cadenas por las cuales nosotros nos estamos viendo envueltos, tenemos que romper. Amén, aleluya. Pero no por nuestras propias fuerzas. Ese es el error que cometemos a veces, aleluya, que esas cadenas nosotros nos queremos, las queremos romper, creyéndonos que somos fuertes, que estamos fortalecidos, que Dios nos ha dado esa fortaleza, pero estás dejando a Dios. Te estás volviendo egoísta porque estás pensando nada más en ti, en tus logros, en las cosas personales, en el tú, en tu ego. Donde Dios quiere que tú le reconozcas a Él primeramente. Amén, y que le digas: heme aquí, Señor. Quita todo ego de mi ser. Amén. Quita toda envidia. Así será, aleluya. Quita toda falta de perdón. Amén. Quita toda grandeza. Querido Dios. Porque aquí el grande eres tú, Señor. Así es, aleluya. Quita toda sabiduría de hombre. Qué lindo, qué lindo, Quítalo, qué lindo. Señor. Permíteme, Señor, que sea sabio, pero bajo tu voluntad. Gloria a Dios, aleluya. No bajo lo que yo pienso, Amén. no bajo el conocimiento del hombre, Así es. sino bajo el conocimiento y la sabiduría divina, Sí, sí. que es la única que te va a llevar y que va a permitir que tú tengas una condición y que tú puedas ser un verdadero imitador de Cristo. Que tú puedas ser, aleluya, levantar la bandera y decir, aleluya: heme aquí, Señor. Heme aquí, estoy contigo. Tú vas conmigo, yo estoy contigo. Heme aquí, Señor. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue por pasar? ¿Qué sigue por hacer? Tenemos que estar dispuestos. Aunque nos cansemos, aunque no sintamos lo duro, sino lo tupido, como dicen en el mundo. Pero heme aquí, tenemos que estar dispuestos para ver qué es lo que sigue.
bueno o malo, necesitamos nosotros siempre tomarlo. Porque nosotros tenemos la capacidad con esa armadura que Dios nos ha dado para contrarrestar todo dardo de Satanás. Amén. Tenemos la capacidad para hacerlo. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía que cuando viene el problema te empieza luego a flaquear. Empieza a desanimarte, ya no vas a la iglesia, ya dice, lo estoy viendo por aquí, por este medio, yo estoy cómodo, yo estoy pasando mi proceso, respétenme. Esta es la casa de Dios. Gloria a Dios. Y si bien es cierto el gemir, el clamor, Dios nos escucha en cualquier lugar, en el monte, en tu casa, pero es importante que nos congreguemos. Es importante que estemos en la casa de Dios juntamente con los hermanos. Esa es la palabra, no lo digo yo. Es necesario que juntamente pasemos y que podamos levantarle la mano a aquel que está pasando por la prueba. Que podamos ser copartícipes el uno con el otro. Ser unánime. Vivir como vivía la iglesia primitiva en los primeros siglos. Una iglesia que compartía, una iglesia de amor, una iglesia, aleluya, que hacía para el Señor, trabajaba para el Señor, que tenían lo que tenían, ellos no les importaba porque vivían con, ahora sí que por fe, no vivían por vista, vivían por fe. Gloria a Dios. Y estoy hablando de la iglesia primitiva. Y lamentablemente en este siglo, en estos años que nos ha tocado a nosotros vivir, lamentablemente vemos cómo el evangelio lo han torcido. Como en igual de ir avanzando, como en igual de ir apropiándonos de la enseñanza, de la buena enseñanza, ha sido un retroceso. Iglesias grandes que empezaron bien, iglesias que ya están desviadas de la sana doctrina. Eso es lo triste y lo lamentable. Pero bendito sea Dios que nos permita a nosotros, que el lugar donde nosotros estemos, pedirle a Dios que no perdamos la humildad, que no perdamos el piso, que no perdamos la dirección. Decirle como le decía Moisés al Señor directamente: Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter que debemos de asumir cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Eso sí le agrada a Dios. Eso es carácter. Eso es determinar, aleluya, en quién estás confiando. Y no decir, aleluya, yo me muevo, total que sobre el camino tú me bendices. Ay, santo. No, aleluya. Bendito Dios. Sí, las bendiciones le siguen al cristiano, al fiel cristiano. Gloria a Dios. No, Aleluya. las bendiciones te van siguiendo. Y consigo mismo el respaldo de Dios. Aleluya. Consigo mismo los talentos que Dios te da. Consigo mismo se van desarrollando, se van multiplicando. Aunque tú no lo ves, pero se está haciendo en el libro. Se está asumiendo lo que estás haciendo, el logro que estás haciendo para Dios y no para el hombre. Porque yo no quiero el reconocimiento del hombre. Yo no quiero quedar bien con el hombre. Nuestra preocupación es quedar bien con Dios. Amén. Amén. Al hombre nunca tú le vas a dar, aleluya, ni contentamiento, ni lo vas a convencer.
Al hombre lo convence solamente Dios. Solamente lo convence cuando es tocado por el Espíritu Santo. Nosotros no tratemos de cambiar, aleluya, a nuestro hermano a través de nuestras palabras a veces duras, porque Dios tiene su momento. Dios tiene el momento para trabajar con esa persona. Y no es que no vayas a hacer que digan, oye, te estás contradiciendo. No es que uno no sea duro a veces con la palabra es dura, tú cumples con ella, tú cumples con soltarla. Pero tú no tienes que estar como cuchillito de palo, estando haciendo a la persona a veces lejos de venir a los caminos. Al contrario, te agarra un coraje. ¿Por qué? Porque no tienes el tacto, no tienes la sabiduría para hablarle del amor de Cristo, sino solamente te has encargado de enjuiciarla. Solamente te has encargado, aleluya, de sacar los defectos, de ser juez, de ser fuerte, como si nosotros fuéramos tan perfectos. Deja que Dios actúe. Deja que Dios lo haga. Tú cumple nada más con decirlo. Cumple y déjaselo en las manos de Dios, que Él va a obrar de una manera poderosa. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos dio. No sueltes el arado. No te lamentes por lo que estás pasando, porque es menester que suceda. Es menester que sucedan estas cosas para que tu vida, aleluya, sea próspera espiritualmente. Y claro, si Dios te quiere bendecir en lo económico, va a sobreabundar esa bendición sobre tu vida, pero primeramente tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia y su palabra, y lo demás vendrá por añadidura, solamente siendo obediente. Es lo único que nos pide Dios, obediencia. Antes que sacrificio, obediencia. Porque de nada me sirve, aleluya, hacer cosas para Dios allá en lo secreto, si no lo estoy viviendo. Me convierto en qué? En hipócrita. Me convierto en sepulcro blanqueado, viviendo por apariencias. Y eso no quiere el Señor. Apariencias no. Lo quiere el Señor de corazón. ¿Eres o no eres? ¿Blanco o negro? ¿Bueno o malo? Es determinante. Así como hay un camino que lleva a la salvación, hay un camino que lleva a la vida eterna, pero la vida de muerte. Camino de muerte, dice su palabra, que es. Dice que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu. En todo momento. No esperar una hora específica para decir, yo acostumbro a orar a esta hora, yo de ahí no me salgo. En todo momento. No dice exactamente en un horario, que si a ti así lo tienes por costumbre, qué bueno. Pero no debes de enmarcarlo, de decir, nada más este es el tiempo que yo le dedico a Dios. Siendo que Dios tiene el tiempo suficiente para con nosotros. Todo el tiempo Dios lo tiene con nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos los que no tenemos tiempo para Él. Donde por los afanes de la vida, por afanes del trabajo, por afanes de muchas cosas que vienen y nos distraen, no le permitimos un tiempo de calidad al Señor. Y ustedes saben de qué
lo debido que debiéramos de darle. Así es. Y lo digo por mí, porque yo siempre he dicho, empiezo por mí. Gloria a Dios. Que a Dios le pido siempre, Señor, en las áreas donde yo estoy batallando, Señor, yo te las presento, pero yo se las presento a Dios. Que si yo no soy perfecto, que si vuelvo, aleluya, a esa manía o esa costumbre que no le agrada al Señor, pero yo la estoy haciendo, aleluya, con conocimiento de causa. Bendito Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Pasa un rato y el Espíritu me redarguye y me dice, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser el mismo. Cuando tú tienes un compromiso con Dios, cuando tú estás predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, tuya y el Espíritu Santo es el encargado de decir, ese es el predicador, aleluya, que se presenta cada 2 o 3 semanas allá en mi altar. Ese es el predicador que yo estoy preparando, haciendo tiempo, desperdiciando el tiempo que yo te he dado, que te he prestado, perdiéndote en las redes, perdiéndote en cosas que no debes de ver, que tu ojo no debe de ver, ni tus oídos deben de escuchar. Santo, aleluya. Es un reclamo a mí mismo que el Señor me dice a mí y me redarguye y reconozco, Señor. Gloria a Dios. Perdóname, Señor, pero ayúdame. Amén. Ayúdame porque por mis fuerzas yo no voy a poder. Siempre les he dicho y los que aquí se presentan saben perfectamente que no es fácil porque siempre viene el contraataque de Satanás. Siempre lo que nosotros predicamos, siempre viene el contraataque. Ay, santo, aleluya. Si bien es cierto, nosotros podemos reprender y podemos decir, no trasciende. Pero siempre de alguna manera u otra va a venir a impactar a nuestra vida. Siempre es así. Bendita la gloria de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Los creyentes obtienen la victoria total sobre cualquier obstáculo, sobre cualquier dificultad, sobre cualquier sufrimiento, sobre cualquier temor. Lo único que tenemos que hacer no es luchar por nuestras propias fuerzas. Con nuestras propias fuerzas es lo único que no debemos de hacer. Y pareciera que es el consejo que se le da. Luchen con sus propias fuerzas. Total que Dios te da fortaleza. Ay, santo. No desvíes la palabra. No malinterpretes el mensaje. Dios es el que quiere llevar tus cargas, pues entonces depositas en Él. Aquí tienes que acudir a tus pensamientos, aquel que se infiltra y te habla al oído sutilmente de que no pasa nada. Recuerden que Satanás se disfraza de ángel de luz, porque es un imitador, siempre ha sido así, siempre ha querido imitar a Cristo. Siempre he querido imitar a Dios. Él siempre se va a poner el disfraz. Siempre a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno en estos tiempos. Y Satanás siempre se va a dar. Y no es como que lo vas a ver como te lo pintan, aleluya, los cuentos, como te lo pintan a veces la familia. Cuando creciste que el diablo te va a llevar y que cuernos y que rojo y que con un trinche. No, el diablo no se aparece así. Bueno, en la guerra espiritual sabemos que se transforma. Pero esa es una lucha aparte. Cuando Él quiere presentarse para ofrecerte algo bonito, algo aparentemente bueno, Él se va a disfrazar, aleluya, de bondad, de hermosa criatura. Él no te va a poner la cara de espanto, ni te va a torcer los ojos. ¿Por qué? Porque su trabajo es que
convencerte. Aleluya. Aquí, mira, mire, yo soy. Ay, ay, ay. Yo soy el que siempre ha estado contigo. Uy, santo. Y si tú sabes reconocer esa voz, tú le puedes decir, ah, sí, tú estuviste mucho tiempo conmigo, pero ahora vive Cristo en mí. Esa es la respuesta que debemos de tenerle al adversario. Y si es cierto, porque un tiempo nosotros vivimos en la esclavitud, vivimos en las tinieblas, pero un día vino Cristo y nos trajo a la luz. Aleluya. Esa es la gran diferencia, que nosotros podamos reconocer cuando es de parte de Dios y cuando es de parte del adversario. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos vivir confiados, incluso en las situaciones más difíciles que se te presenten. Tenemos que vivir confiados. No hay más. No hay más que confiar. Porque si no confiamos en Dios, ¿en quién vas a confiar? ¿En tu familia? ¿En tu marido? ¿En tu esposa? ¿En tu familiar? ¿En tus parientes? ¿En tus amigos? ¿En quién tienes que confiar? Dice la palabra que el hombre es mentiroso por naturaleza. El hombre es infiel. Cuando habla hombre, háblese hombre y mujer. El único fiel y verdadero se llama Cristo. Amén, aleluya. Nosotros somos imperfectos, que estamos nosotros luchando para que podamos nosotros adoptar el carácter de Cristo. Pero estamos en esa lucha, porque ese es el modelo a seguir, Cristo. Porque el mismo Cristo dijo, imítenme a mí, así como yo del Padre. Así nosotros debemos, la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, debemos ser imitadores de Dios, de Cristo. Porque Él nos puso el ejemplo. ¿Qué cuesta? Va a costar. Yo no te digo que no va a costar. Y le voy a contar algo a manera de testimonio. Durante 10 años yo estuve cargando una situación que me dolía. Una situación que yo le decía, Señor, tú sabes que yo he hecho lo que a mí me corresponde. He llorado, he reclamado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y no veía respuesta de parte de Dios. Es lo que les digo, que a veces nosotros nos desesperamos y eso era al principio. Porque ya después yo aprendí a soltarle todo en las manos de Dios. ¿A dónde quiero llegar? Durante 10 años yo estuve distanciado de mi hija, mi única hija. Imagínense. 10 años pasaron. Santo Dios. Me quebranta, pero ahora me quebranta de gozo. Porque si un día me quebrantó mi corazón de dolor, de incertidumbre, de verme como el padre cruel, el padre injusto, de soportar señalamientos que solamente uno sabe, nuestras propias aflicciones. Pero bendito Dios, que hace días yo se lo compartía con el pastor. Gracias, mamá. Hace días el Señor me dio la oportunidad de tener comunicación, acercamiento, cuando menos por vía, de escuchar a mi niña, que ya no es una niña, ella es una adolescente de 16 años. Una niña que yo dejé de ver a los 5 o 6 años.
10 años donde yo prácticamente se veía como que me ibas deslindado de toda responsabilidad. Para el mundo, para la familia tal vez, para mi propia familia. Pero solamente yo sabía lo que estaba pasando. Santo. ¿Saben qué es lo que yo decía y rogaba al Señor en mi gemir, en mi clamor? Porque dice su palabra: clama a mí que yo te responderé. Amén. Yo le decía al Señor: Señor, guarda el corazón de mí. Mi oración era todo lo que yo le pedí al Señor. Guarda el corazón de mi hija. Y bendito Dios, yo sé que falta mucho por hacer, porque no voy a reponer el tiempo que yo estuve ausente. Pero sé que Dios está haciendo algo en la vida de mi hija. Amén. Gloria a Dios. Y sé que algo se quebrantó dentro de mí. Porque si ahora lloro de alegría. Lloro porque Dios cumple sus promesas. Y si yo me hubiese desesperado, yo hubiera dejado el camino. Porque si una de las causas, aleluya, por lo cual hubo ese distanciamiento y esa separación, también fue por la causa de Cristo. Sin embargo, Dios es fiel. Tuvieron que pasar 10 años, 10 largos años, para que yo pudiese tener ya una conversación con mi hija. A Dios le doy toda la gloria, la honra, porque Él es bueno. Pido las oraciones por mi niña, aleluya, para que el Señor siga sanando su corazón. Amén. Y que me dé la oportunidad un día que yo esté por allá en México, que tenga la oportunidad de pasar, darle un abrazo, de vivir con ella, de invitarla a cenar, a comer. Así va a ser. Aleluya. Que tenga la oportunidad de convivir con ella. Y sé que así Dios lo va a hacer. Así es. Porque en Él confío. Amén. Qué bonito. Debemos de vivir confiados incluso en situaciones difíciles. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre pasamos. ¿A dónde voy? Que siempre Dios permite que pasemos por estos procesos. A mí me tocó vivir esta parte de mi proceso. Gloria a Dios. Porque del sinnúmero de procesos, uno de ellos ya vi, ya crucé la orilla. Ya pasé. Porque Dios me está permitiendo. En su promesa que un día ella iba a estar conmigo, yo voy a estar con ella. Porque te puedo decir que no desistas en la oración. Si tú tienes alguna hija, algún familiar, algún hijo que está desviado de la verdad, que anda en caminos de muerte, en caminos del mundo, no pierdas tú la confianza en Dios, porque Él en tus ruegos, en tu súplica, un día dice, aleluya, así como volvió a ver al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que un día dice, clamaron, un día volvió a ver, escuchó la voz del pueblo del gemir, bendito, y se acordó Dios del pacto que había hecho a tu vida. Así mismo, no se te olvide que Dios es un Dios de amor, es un Dios de pactos. Y si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Él te va a traer lo que se había perdido. Él va a sanar tu cuerpo. Él va a sanar tu alma, tu corazón desde lo más profundo. Él va a romper toda cautividad, toda cadena que te ha mantenido cautivo. Toda cadena, toda mentira de Satanás, toda prisión, todo tiempo de oscuridad, Dios va a traer a la luz.
Pero tenemos que perseverar, tenemos que estar firmes, creerles en aquel del cual fuimos nosotros llamados y fuimos redimidos, fuimos bañados con la sangre del Cordero. Confiar aún en la enfermedad, aún en el diagnóstico que te dijo la ciencia, que te dijo el médico. Aún confiar en Dios, porque Dios tiene la última palabra. Y si el médico dijo, estás desahuciado, y si el médico dijo, aquí ya la ciencia no puede hacer nada. Si te dice, aleluya, aquí ya nosotros ya no podemos darte buenas noticias. Aquí tomes lo que tomes, aquí nada va a remediar, aleluya, las consecuencias que estás pagando por tu cuerpo. Aquí de nada te va a servir tus riquezas, el dinero. Puedes perder toda una fortuna, pero no puedes traerle sanidad a tu cuerpo, menos a tu alma. El único que lo puede hacer se llama Cristo. Es el único que puede traer sanidad, tanto física, mental y espiritualmente. Es el único encargado, aleluya, de darte la bienaventuranza, las buenas nuevas de victoria en tu vida. Porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar terminando. Mi alma te adora, Señor. En Juan 8:31, para dar por terminado, aleluya. ¿Quieres acompañarme en Juan? Juan 8:31. Dice así, Juan 8:31. Libro de Juan. Amén. Aleluya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Le está hablando a los judíos, le está hablando a su pueblo, a los que habían creído en Él en aquel tiempo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros. Un día vinimos de las tinieblas a la luz. Un día le reconocimos como único y suficiente Salvador en nuestra vida. Tomamos la cruz y le seguimos día con día. Un día lo reconocimos y estamos luchando y estamos nosotros trabajando para el reino. Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pues de esa manera es como Dios acepta a aquella persona que se convierte en su hijo. En su hijo. En su hijo adoptivo. Porque somos los gentiles. Pero somos hijos de Dios. Aquí no hay diferencia, ni griego, ni romano. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí somos como los hebreos, nosotros como el pueblo de Israel. Aquí somos igual. Porque nosotros, sin haberle visto, creímos. Bendita la gloria de Dios.
póngase sobre sus pies. Mi alma te adora, Bendito sea el Dios. nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.